Vamos a empezar esta conferencia de prensa. Les agradecemos muchísimo a todos los representantes de los medios de comunicación que nos acompañan esta mañana en esta conferencia de prensa, en la que vamos a explicar la situación que vivimos a un año del cierre de las escuelas y la exigencia para la creación e implementación de protocolos de regreso seguros, actividades presenciales que permitan el ejercicio del derecho a aprender de niñas, niños y jóvenes. Sin más, le cedo la palabra a Laura Ramírez, directora de activación de agentes, para que podamos iniciar. Gracias. Buenos días, muchas gracias Luz. Buenos días a todas, a todos. Hoy, 26 millones de niñas, niños y jóvenes cumplen un año fuera de la escuela. 365 días de ausencia en las aulas y en los patios de recreo, y con un futuro cercano incierto, sin protocolos de las autoridades, ni acuerdos normativos, ni lineamientos, ni planes piloto que pudieran darnos alguna luz sobre las actividades presenciales. La cadena de males que se ciernen sobre niñas, niños y jóvenes es muy grave. Al menos 4,5 millones de alumnos en grave riesgo de desconectarse por completo de los procesos escolares. Y una segunda herida para los que se quedan. Los aprendizajes y las competencias no logradas en esta fase les ponen en un rezago que condiciona tanto su desarrollo escolar como su proyecto de vida. Además de estos dos golpes, el encierro extendido se vuelve más devastador para los más vulnerables. Los más frágiles quedan expuestos a la línea de fuego de males como el estrés tóxico, la depresión, el desánimo, la afectación de la desnutrición, sufrir maltrato y violencia al tener que permanecer encerrados con sus violentadores, lo cual ha aumentado 40% para adolescentes y jóvenes, y para lo que no tenemos datos precisos en el caso de niñas, niños de preescolar y primaria. Además, el embarazo adolescente, el reclutamiento al trabajo informal o a la delincuencia. Todo esto cercena no su futuro, sino su presente, el ejercicio actual de sus derechos. El riesgo sanitario de las niñas, niños y jóvenes no es solo epidemiológico, sino también mental, y hoy estamos ante él con una negligencia culpable. Fue atinada y fue responsable la decisión de un cierre completo y pronto de las escuelas, pero en este momento ya es desatinado e irresponsable la decisión de mantener todas las escuelas del país, de inicial y preescolar a bachillerato, oficialmente cerradas a cualquier actividad presencial. Es muy adultocéntrico y hasta hipócrita no reconocer que los movimientos autorizados entre adultos con los semáforos rojo y naranja serán muy esenciales, pero no dejan de representar riesgo para las niñas y los niños y los jóvenes. Ellas y ellos ya están en contacto con adultos que salen a trabajar. Hoy, en el momento mismo de esta conferencia, están con sus mamás en las estéticas y en los puestos de mercado. Pasean con un adulto en plazas comerciales y van viajando en transportes públicos. Sigamos entonces con el reconocimiento honesto de la realidad. Ya hay un gran desgaste acumulado, aburrimiento y desánimo con la estrategia centrada en la programación televisiva. Puede y debe seguir, pero nos engañamos y pensamos que es un equivalente. No, no lo es. Es un sustituto. Y es insuficiente para lo que las niñas, niños y jóvenes quieren y necesitan a un año de inicio de la pandemia. Debemos reconocer que se dejó a las y los maestros en la banca, que se les pidió mucho y se les dio poco. Lo mejor que se logró en este periodo, lo mejor que hoy les está pasando a las y los estudiantes, se debe a la resiliencia, a la disposición de las niñas, niños y jóvenes, al esfuerzo de sus familias, a la iniciativa de las y los directivos y a la creatividad de sus maestras y maestros. Lo mejor ha pasado al margen, casi en la clandestinidad, sobrepasando los obstáculos y barreras con ingenio. Las y los docentes, las familias y los estudiantes reconocen que no estamos listos, que faltan condiciones para un regreso seguro. Se sienten preocupados por las condiciones de las escuelas, la lentitud del proceso de vacunación y la falta de protocolos en sus escuelas con una ruta sobre qué hacer. Pero saben que la situación empieza a volverse insostenible. En grupos focales realizados hace unos días, las y los docentes reconocieron que cada vez es más difícil establecer contacto digital entre docentes y estudiantes, en algunos casos por falta de conectividad, en otros por falta de interés y relevancia. Y esto genera condiciones emocionales negativas también para las maestras y maestros. De acuerdo con datos del colectivo Juntos por el Aprendizaje,
67% de las y los docentes están más estresados que antes del confinamiento y 62% más cansados. En Aguascalientes, de acuerdo con el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, 73% sienten angustia por los aprendizajes que se puedan lograr o no a distancia. Y aunque faltan datos, esto mismo lo escuchamos de las y los docentes que consultamos. Las niñas, niños y jóvenes están cansados de aprender solo con el contacto del televisor y de mandar tareas por WhatsApp. Necesitan jugar, contacto, presencia. Cada semana que pasa perdemos a más estudiantes que no encuentran la virtualidad motivación ni objetivo para seguir estudiando. Y así, uno a uno, nos acercamos a ese número estimado de 4.5 millones. Las familias comentan que han visto a sus hijas e hijos aprender menos y con menos entusiasmo. El proceso de aprendizaje ha sido lento y tedioso en algunos casos, infructuoso en otros, y sienten que quienes cambiaron de nivel no han terminado de adaptarse y empiezan el nivel siguiente sin las competencias que requieren. Escuchamos a las mamás proponer regreso escalonado. Saben que se requiere de un trabajo arduo en la casa y en la escuela para que niñas, niños y jóvenes entiendan la importancia del cubrebocas, la sana distancia y el lavado de manos. Pero saben también que el regreso a actividades presenciales con todos los cuidados sanitarios es fundamental para el aprendizaje y el bienestar de sus hijas e hijos. De acuerdo con el CIDE, 80% de las madres y padres de familia reportan menor motivación por parte de sus hijas e hijos con la educación a distancia en comparación con el ciclo 2019-2020. Las niñas, niños y jóvenes han sido también héroes de esta contingencia. Se han adaptado, han sacrificado los juegos y los amigos. Están conscientes de que no pueden aprender tanto como lo harían si estuvieran en la escuela. Reconocen que para sus compañeras y compañeros con alguna condición de discapacidad ha sido aún más difícil. De acuerdo con Mejoredu, casi 40% de las y los estudiantes se sienten tristes o desanimados por la situación. Es decir, si la encuesta hubiera sido representativa, estaríamos hablando de que más de 10 millones de niñas, niños y jóvenes viven emociones negativas que pueden tener impacto en su proceso de aprendizaje. Aún así, ellas y ellos hoy valoran más que nunca la relación con sus maestras y maestros y se comprometen a cuidar las medidas de bioseguridad a cambio de poder convivir con sus amigas y amigos. Que su compromiso no sea en vano por la ausencia de decisiones de los adultos. De acuerdo con UNICEF, México es el 8º país del mundo con el cierre de escuelas más prolongado, el 6º en América Latina. Pensar en las niñas, niños y jóvenes es garantizar todas las condiciones necesarias para que puedan retomar actividades presenciales que les permitan seguir aprendiendo y contar con el acompañamiento socioemocional para superar esta difícil situación. Las y los docentes, las familias y estudiantes han estado solos este año. Los dejamos a cargo de la educación de nuestras niñas, niños y jóvenes. Las y los maestros inventaron todo un sistema didáctico a través de diferentes plataformas. Las familias, especialmente las mamás, debieron acompañar a sus hijas e hijos a realizar un sinfín de tareas académicas, además de la carga doméstica y laboral. Las niñas, niños y jóvenes respondieron adaptándose, realizando más trabajos de los que tenían antes, pero además sin la posibilidad de jugar y convivir con otros. Ya los dejamos un año solos, no más ausencia. Necesitamos presencia ya. Y con esto cedo la palabra a nuestro presidente ejecutivo, David Calderón. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Vamos a insistir una y otra vez para que quede muy clara nuestra postura. En el contexto actual de México, en la defensa de los derechos de la niñez y la juventud, toma prioridad el derecho a la vida y a la salud. Y por eso no estamos urgiendo a una apertura de aulas indiscriminada, improvisada o apresurada. Por tratarse de una emergencia, fue atinada y responsable la decisión de la SEP y de las autoridades educativas locales de cerrar las escuelas. Sin embargo, después de un año de encierro, nuestras niñas y niños viven afectaciones muy graves que no podemos dejar pasar. Estamos en pie de lucha para que puedan ejercer su derecho a aprender con actividades presenciales, en la forma gradual que les ayude a integrarse de nuevo y poco a poco a la dinámica de su centro escolar. Lo que urge discutir es por qué hoy, en la falta de dedicación, en la falta de imaginación, en la mezquindad de los adultos, pueden estar abiertos boliches y gimnasios, pero no los espacios escolares
para algunas actividades presenciales. Es momento de usar la razón serenamente para contrarrestar el miedo desinformado, que es pasivo y lleva a ponerse en el plan de nunca abrir, por un lado, o en el otro extremo, a aceptar la imposición temeraria que pueda ponernos en riesgo. Titulamos a este posicionamiento público Presencia Ya, porque la ausencia de soluciones, la ausencia de acuerdos, la ausencia de precisión y decisión de las autoridades para dar los siguientes pasos ya no debe permitirse y debe cuestionarse frontalmente. Como ha señalado Laura, refiriendo a la evidencia, el deterioro acumulado durante el resguardo es muy grande. Llama la atención que las mejores historias que todas y todos hemos escuchado, lo más inspirador que hemos sabido, viene de las familias y los docentes que no se dejaron arrinconar al papel secundario de encargados de tareas. Quien hizo de su cocina laboratorio de química, quien prestó su patio o modificó su camioneta o bicicleta, quien tomó el megáfono y animó su clase desde el kiosco del pueblo, quien se fue al parque o se dio cita en un descampado, lo hizo sin el apoyo de y frecuentemente en desafío a la autoridad. La comunicación intermitente se vuelve abandono. La pérdida generalizada de aprendizajes y los riesgos del encierro son de tal gravedad y magnitud, son una emergencia tan brutal y tan gravosa sobre los más marginados, que nuestra conciencia no nos debe permitir quedarnos conformes con lo pobre y reiterado de las mismas soluciones, que se arrastran desde meses, pero ya con rendimiento decreciente. En la propia expresión del presidente de la República, y lo cito literal, abro cita, no podemos continuar con las clases a distancia, con televisión, con internet. Han ayudado mucho, pero no es lo mejor. La escuela es como el segundo hogar y ya los niños, las niñas, los estudiantes quieren encontrarse de nuevo, lo mismo los maestros. No podemos esperar a que termine el curso, el ciclo escolar, con clases a distancia. Antes de eso, vamos a tener clases presenciales. Cierro la cita. Por eso, hoy lo que estamos exigiendo no es que se abran las escuelas mañana. Eso justamente sería una irresponsabilidad. Lo que estamos exigiendo es que hoy mismo acabe la ausencia y empiece la presencia de las autoridades en las decisiones. Exigimos que toda la estructura de funcionarios del sector educativo en la federación y en los estados estén trabajando en forma decidida y focalizada en concretar el protocolo de regreso. No vamos a regresar a clases como al inicio de la pandemia. Eso no es ni posible ni deseable. Pensemos en cientos de jóvenes de secundaria que apretujados entraban en 15 minutos al plantel con salones de 30 o más pupitres. No, necesitamos un protocolo detallado que no es de simple regreso a clases, que no son puntos de un PowerPoint, sino un regreso escalonado a actividades presenciales en las escuelas. Un regreso seguro, un regreso ordenado, un regreso cauto, un regreso con enfoque de derechos, pero un regreso real y oportuno, no pospuesto una y otra vez o motivado por el cálculo político, un regreso de retórica, un regreso de saliva. En nuestra página hay ejemplos de protocolos que invitamos a descargar para estudiarlos y sobre todo para producir y mejorar uno que sirva de marco nacional. Ese protocolo de regreso tiene que asegurar que haya condiciones para seguir un proceso seguro. No solo son vacunas lo que se necesita, no basta, sino agua para el lavado frecuente, alcohol, líquidos sanitizantes, termómetros, cubrebocas, y eso lo tiene que garantizar la autoridad, tiene que garantizar su disponibilidad y tiene que garantizar su pago. Y además de seguro, el regreso tiene que ser auténticamente híbrido. Híbrido porque debe combinar adecuadamente la presencia y la distancia, el aprendizaje en el aula con el aprendizaje en el hogar y en otros espacios, para que eso no se convierta en una sobrecarga, puesto que el profesor estará con algunos pocos alumnos en el aula y con una buena parte de sus alumnos en sus hogares cada jornada. Tenemos que dejar atrás la idea que tiene que seguirse el plan y programa de estudios tal cual, con todo el temario, sin excepción. Por el contrario, lo que tienen que hacer los profesores es poder concentrarse en apuntalar primero la dimensión socioemocional, empatía, escucha, contención, sentido de propósito,
y luego concentrarse en los aprendizajes esenciales, en las competencias, no en la memorización o en las nociones teóricas, no en aquello que es fácil consultar en algún momento y que puede ser leído e investigado por los propios alumnos. Tiene que concentrarse la actividad presencial en lo que hay que ejercitar, en resolver las dudas, en desarrollar ahí las habilidades de expresión, de cálculo mental, de escuchar y lograr acuerdos, la socialidad. Las formas de presencia que hay que definir para cada comunidad debe ser una tarea de cada comunidad. Así como el mensaje del feminismo es nada de nosotras sin nosotras, así debe ser en las comunidades escolares. Nada de su apertura debe darse al margen de su propia decisión y de su acuerdo. El semáforo no alcanza para definir y menos puede sustituir el acuerdo. Ese acuerdo tiene que construirse en la Asamblea de las Familias y el Consejo Técnico Escolar de directivos y maestros, sin olvidar, por supuesto, la participación activa de niñas, niños y jóvenes. Hacer una encuesta es un sucedáneo inaceptable. Tiene que ser una decisión de cada comunidad establecer el calendario y establecer la forma adecuada de escalonarse en la presencia. Lo que se hace desde arriba y desde afuera no llega a volverse auténtica vida de la comunidad. No puede definirse desde la capital de la República o del Estado cómo cada escuela debe abrir, porque los expertos auténticos están adentro de la escuela, no fuera de ella. En resumen, es inaudito que en buena parte de México bares y restaurantes estén abiertos y las escuelas cerradas. Dejen ya de estar ausentes, dejen ya de posponer, ya basta de vaguedad, ya basta de engañar. Necesitamos una ruta ya. Dejemos el arreglo convenenciero entre adultos. Pensemos integralmente en el derecho de los niños. Niñas, niños, adolescentes y jóvenes se están marchitando en cautiverio. Que el presidente, así como dice con contundencia que ya se va a abrir en Campeche o después en Sonora, que explique públicamente cómo y cuándo, y que la secretaria de Educación se haga inmediatamente responsable de esa indicación. Que nos expliquen por qué la decisión de vacunar en Campeche, pero no en Chiapas, que también tiene semáforo verde. No somos ingenuos. No existe un protocolo en forma desarrollado por la autoridad educativa, ni hay presupuestos adecuados. Los centros de aprendizaje comunitario son un engaño porque nadie tiene claro cómo abrir uno. Los 9 puntos que estableció la SEP para el regreso no son un protocolo detallado, ni sirven como tal para tomar las mejores decisiones. Son una reiteración del viejo boletín 3 de inicios de la pandemia de hace exactamente un año, en el que ya se repiten esas medidas obvias, pero ahora insuficientes. Mejor ha sido la ciudadanía quien ha aportado bocetos de protocolo, como el colectivo Abre mi Escuela, pero no las autoridades que han estado ausentes. Sin la certeza jurídica que debe ofrecerse como respaldo a las y los directores para abrir el plantel como centro de aprendizaje comunitario, sin una ruta que deje claro a las y los maestros la flexibilidad que se les va a garantizar para apoyar a sus alumnos y no tener que cumplir con planeaciones y carga administrativa que es irrelevante en esta etapa, no vamos a ir muy lejos. Lo que se necesita es ya quitar ese freno de mano. Lo que se necesita es que se quiten las barreras para permitir la actuación de las familias y de los docentes y escuchar de verdad el sentir y la voluntad de las niñas, niños y jóvenes. Por eso, hoy emplazamos desde Mexicanos Primero directamente al presidente de la República, a toda la Administración Pública Federal, a la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades estatales a cumplir con estos 5 puntos elementales. Primero, que el Consejo de Salubridad cambie las reglas para considerar que la realización de actividades presenciales en las escuelas no esté sujeta al semáforo verde, sino que pueda comenzar antes. 2, segundo, que la SEP presente los lineamientos con los cuales se pueden hacer actividades presenciales en los planteles, en la forma de centro de aprendizaje comunitario. Lineamientos que le den certeza a maestras, maestros y directores, así como a familias y estudiantes. Que dichos lineamientos sean
publicados con protocolos detallados, con listas de cotejo sobre todo lo que debe estar ya resuelto, listo, presente antes de abrir. Tercero, que se presente públicamente la ruta de Campeche como proyecto piloto nacional, incluyendo los presupuestos específicos de lo que se va a invertir en estas semanas en Campeche, con garantía de que se asegurará la disponibilidad de agua y de los suministros para cada escuela de Campeche, haciendo real la gratuidad de la educación y que no lo tengan que pagar las familias y menos los maestros. Cuarto, que se someta y se define en asamblea con la participación de las familias, el colectivo de docentes y directivos y de las niñas, niños y jóvenes, con los protocolos nacionales ya conocidos y socializados, cómo y cuándo van a abrir, para crear juntos el calendario y el escalonamiento adecuado de actividades para ese plantel, para esa comunidad. Quinto, que en espera de que la SEP acabe con su incumplimiento de convocar el Consejo Nacional de Participación Social en Educación, un incumplimiento que la SEP lleva más de 2 años, se abra a la brevedad una mesa nacional en la que estén representadas las familias, los movimientos, la sociedad civil, las autoridades educativas locales, los representantes sindicales, con minutas de acuerdo públicas, para que demos seguimiento a las aperturas en todo el país, para que se compartan buenas prácticas y para que se propongan los ajustes a la estrategia y la normativa. Es imprescindible, esa es nuestra posición, la resolución de estos 5 pasos para que decir vamos a abrir no sea retórica, para que la consigna vamos a abrir no sea falsa esperanza, patear el bote para adelante, para que la expresión vamos a abrir sea propiciar un proceso factible, ordenado, seguro y con auténtica participación. Presencia ya es también el llamado a las familias, a las y los docentes, a la ciudadanía. Ya es momento de hacernos presentes, de alzar la voz, de ponernos de pie. Ya estuvo bueno de esperar pasivamente a que, sin criterios, sin certeza, nos digan que no se puede abrir o de golpe que sí se puede abrir alternativamente, pero sin razones de peso y sin recursos asegurados. En nuestra página de internet van a encontrar un espacio llamado Alza la Voz, en el que podemos las y los ciudadanos grabar nuestros mensajes a las autoridades con las ideas y necesidades que identificamos que se deben resolver para abrir los planteles a actividades presenciales. No urge un regreso desordenado y peligroso. Urge discutir ya cómo regresamos en forma segura, ordenada y que se mantenga en el tiempo un regreso con enfoque de derechos. Dejamos sin opciones a la siguiente generación por nuestra negligencia y conveniencia. Ya no podemos perder tiempo precioso, porque el tiempo perdido no es nuestro tiempo, sino el de la generación joven. Estamos dejando que nuestro mal presente les deje a ellas y ellos sin futuro. Presencia ya. Muchísimas gracias, David. Gracias, Laura. Y ahora invito a los medios de comunicación a que si tienen alguna duda o comentario nos lo hagan llegar para poder leer sus preguntas. Ok. Iris de Reforma, Iris Velázquez nos dice, ante recortes a partidas presupuestales en educación, ¿qué tan grande es el reto para otorgar a los planteles los recursos necesarios para insumos? Es decir, ¿los congresos locales tendrían que hacer modificaciones o alcanza? En general, las autoridades estatales no tienen recursos suficientes y las transferencias previstas en distintos rubros desde la federación a los estados efectivamente fueron recortadas en el presupuesto 2020, el presupuesto 2021. Sí hay dinero en el fondo de La Escuela es Nuestra. Se deben cambiar los lineamientos y lo puede hacer la Secretaría de Educación Pública porque precisamente es un programa presupuestal de los que no tienen reglas de operación. Basta una decisión administrativa para cambiar. Entonces ahí hay 10,000, tiene originalmente 12,000 millones de pesos. Si ya repartieron 2,000, hay al menos 10,000 millones de pesos que perfectamente alcanzan para abordar
la compra de materiales en todas las escuelas de México. Justamente una de las cosas que urge definir es si esa compra la tendrían que hacer en forma hormiga cada una de los planteles, o incluso podría haber compras consolidadas con licitaciones. Es increíble la irresponsabilidad de las autoridades en transmitirle todo este peso primero a los estados y después a cada comunidad. Alguien tiene que resolver esto con todo detalle. El tema, por ejemplo, sencillamente de los cubrebocas de maestros y de alumnos no puede dejarse al poder de compra de cada quien y debe cuestionarse con mucha severidad que las reglas vigentes todavía de la SEP contra toda evidencia científica dicen que se puede usar pañuelos para cubrirse el rostro y que eso es la protección suficiente. Por supuesto que en sentido epidemiológico eso es una tontería y ni siquiera eso han corregido. Entonces, sí hay recursos, están también los recursos de los fondos de emergencia, que claramente esta es una emergencia, que se pueden utilizar, así que lo que está ausente es la voluntad y la presencia, ya que urge, es esa decisión de vamos a invertir el dinero en la seguridad de las niñas, de los niños, de los maestros y de las familias. Gracias, David. Paola Wong de Milenio pregunta, desde su perspectiva, ¿el freno a la apertura de las escuelas ha sido en parte por las negociaciones o negativa de la CENTE para realizarlo? Del CENTE, perdón. Sí, en muchos casos no es, por supuesto, el único factor. O sea, la principal explicación es la falta de responsabilidad y la falta de imaginación, la falta de reconocimiento del trabajo que se está haciendo en otras partes del mundo. Y como hemos dicho, no estamos hablando de Escandinavia, estamos hablando de Guatemala. Desde hace varias semanas, Guatemala tiene públicos y disponibles, y pueden consultarlo en nuestra página, los protocolos muy detallados de qué tiene que hacer el director, cuál es el cotejo que debe hacerse en cada escuela, y es de verdad muy preocupante que en México estemos con esa pobreza de capacidad para plantear algo. La no apertura de las escuelas, el decir hasta que no estemos vacunados todos, ha sido sobre todo una consigna de las dirigencias sindicales, que por supuesto no son las que van a estar en el salón recibiendo a los niños. Está muy interesante el caso de Jalisco. Durante más de medio año, es decir, ya a finales del ciclo escolar anterior y todo lo que correspondió de este ciclo escolar al año 2020, estuvieron abiertas muchas de las escuelas de educación básica y media superior en Jalisco. 43% de los estudiantes estuvieron ya en un plantel, en su plantel. ¿Con quién? Con sus maestros que no estaban vacunados, maestros que voluntariamente quisieron participar. Entonces, este freno es por supuesto lo deseable que estén todos los maestros vacunados, pero con esta claridad. Ni eso va a bastar si no están preparadas las escuelas. Y por el otro lado, hay actividades que se pueden hacer con esta voluntariedad de los maestros y por supuesto con un diagnóstico de salud, aquellos maestros pues con mejor salud, con disposición, que quieran participar en esas actividades presenciales, esas fueron impedidas y cuestionadas sin presentar una alternativa, así que es un freno de mano que ya hay que quitar. Gracias, David. Raúl Ramírez de Grupo Imer, el recorte de personal que anunció hace unos días la SEP, ¿consideran que afectará el funcionamiento de esta dependencia? Sí, no es el tema de nuestra conferencia, pero es obvio que un recorte que no responde a un rediseño, sino digan ustedes, directores de área, quién sobra, es algo que ciertamente no pinta nada bien. No es muy fácil saber qué tan eficiente o ineficiente sería la SEP
con más o menos personas porque es bastante opaca, porque no hay elementos para identificar el rendimiento, pero ciertamente, y ya lo manifestamos en su momento, la austeridad no pasa por reducir las capacidades de acción de una secretaría tan estratégica, sobre todo garante de derechos como es la Secretaría de Educación Pública. Estaría perfecto, por ejemplo, que el secretario de distintos ramos renuncie y diga, yo ya llevo mucho tiempo de funcionario público y ya he ganado mucho dinero y entonces renuncio, y no, digamos, el equipo operativo de la SEP en recortes que pueden condicionar pues esta capacidad de dar respuesta, pero sobre todo la preocupación está en la falta de grandes fondos públicos para apoyar el proceso de cada escuela. Gracias, David. Liliana Hernández de Por Esto, ¿por qué en Campeche sí ven posibilidad de regreso a clases y en Chiapas no? ¿Qué significa esta diferencia? ¿Es un tema de matrícula o de política? Pues justamente no lo sabemos y por eso lo estamos cuestionando. Prácticamente las mismas semanas que Campeche estuvo en semáforo verde, lo estuvo Chiapas. Son condiciones diferentes, sí. Campeche es un estado más pequeño en términos territoriales, más concentrada la población, es un estado plano, es un estado en donde la infraestructura escolar en general está en mejores condiciones que Chiapas, pero en lugar de reconocer estas divergencias y sobre todo apuntar a donde hay más necesidad, parece que se eligió por motivos políticos a que, digamos, el piloto de pruebas fuese Campeche y no Chiapas en términos simultáneos, ¿no? Entonces se puede dar toda clase de lecturas políticas, el decir, bueno, si no resulta en Campeche siempre se puede culpar a un gobierno de otro partido, si no resulta en Chiapas es del partido del presidente. En Chiapas está una sección sindical muy agresiva que ha sido bastante desdeñosa de la amistad del presidente. Han atacado mucho a la secretaria de Educación, que ha hecho un gran trabajo en Chiapas. Entonces, sin resolver las cosas y sin datos suficientes, sí parece que es una decisión más de comodidad, pero que no ha sido claramente marcada. Pero le voy a pedir a mi compañero Fernando Ruiz, nuestro director de investigación, que complete mi respuesta. Adelante, Fernando. Gracias, David. Nada más para agregar que es muy clara que si bien Chiapas es un estado que tiene, en términos numéricos, en términos de la matrícula, es 7 veces más grande que el estado de Campeche. A diferencia de este estado, Chiapas tiene una enorme cantidad de escuelas rurales, es decir, 7 de cada 10 escuelas del estado de Chiapas podrían reunir las condiciones necesarias como para tener un regreso mucho más fácil que las escuelas que están ubicadas en zonas urbanas. Entonces, sí, también estos datos que arrojan las estadísticas también nos deja un poco de duda de por qué la insistencia en el estado de Campeche y no con el estado de Chiapas. Un último aspecto que quisiera mencionar es que en noviembre del año pasado, un grupo de investigadores presentaron los resultados en los 24 municipios más pobres de Chiapas, haciendo seguimiento a las familias con hijos que recibían antes Prospera y ahora reciben la beca Benito Juárez, y los resultados que arrojaron fueron tremendos. 54% de ellos no tenían ningún contacto con su maestro ni podían seguir la transmisión televisiva. Entonces, en sentido estricto de derechos, donde tenía que haberse comenzado era en Chiapas, no en Campeche, precisamente para recuperar lo más posible a aquellos a quienes esta decisión del gobierno federal de privilegiar la televisión había dejado más marginados, más fuera de las oportunidades. Entonces, sí, por eso nuestro llamado a transparentar el tema de Campeche y a que exista una mesa nacional para que no sea una decisión arbitraria desde el poder, ¿no? En una forma así totalmente de preferencias o de ocurrencias,
la que determine cómo se van abriendo las actividades presenciales y sobre todo que no atiendan a aquellos que pueden quedar más alejados, más marginados, más rezagados de los procesos de aprendizaje. Gracias a David y a Fernando. Sandra Hernández del Sol de Toluca. ¿Qué balance se tiene sobre la deserción escolar durante esta pandemia? Las autoridades federales y estatales no tienen datos certeros. Comienzo a contestar y después le pido a mi compañera Laura que no me complete. Efectivamente, el dato concreto del que nosotros estamos partiendo, y es un dato de la propia autoridad, es que en noviembre se hizo el corte, noviembre de 2020, se hizo el corte de la evaluación del primer trimestre de este ciclo escolar. Justamente en esta semana ya estamos entrando al segundo corte, el segundo trimestre que debe ser evaluado. Para la evaluación, entonces, la SEP determinó que en el registro de computadora de control escolar se pusieran 3 situaciones. Estudiantes que tenían calificación con su nota, estudiantes que habían tenido algún tipo de contacto intermitente, pero era tan poco, tan bajo, que no alcanzaba el profesor a establecer una nota, porque sería injusto con tan poca presencia, y un tercer grupo de estudiantes los que no se les podía en absoluto considerar porque no habían estado en contacto desde el inicio del ciclo escolar, agosto de 2020. Esos datos la SEP no los ha publicado y los tiene. Los hemos solicitado oficialmente y todavía no recibimos respuesta, pero 2 estados, Campeche y Jalisco, presentaron oficialmente sus resultados y en los 2 casos la combinación de estudiantes con mínimo contacto intermitente quiere decir que ni siquiera 3 veces pudieron comunicarse en todo el trimestre con su maestro, y todos los estudiantes que no tuvieron ninguna comunicación. Ese grupo son 20%, y entonces, considerando el grupo total de inscripción de los estudiantes en México, representa 4.5 millones de estudiantes. No dejemos de considerar que ya el censo mostró que hay 5 millones fuera. Antes de la pandemia ya habíamos perdido 5 millones en edad escolar, están fuera. Después que en el corte del primer ciclo escolar que tuvimos en pandemia, ya había una pérdida oficial reconocida por la SEP de 900,000 estudiantes. Ahora estamos pensando que puedan sumarse. No es un destino fatal, podemos hacer todavía algo al respecto, pero se nos pueden ir 4,5 millones. Entonces, Laura a lo mejor puede hablar de cómo han vivido esto las propias familias. Perdón. Gracias. Efectivamente, en comunicación con maestras y maestros de varios estados del país, lo que nos reportan es que cada vez el contacto es más difícil, que muchas niñas y niños que empezaron el ciclo escolar o que terminaron el ciclo escolar anterior en alguna comunicación vía WhatsApp, vía Zoom, las maestras y los maestros que tienen alguna presencialidad, más bien virtualmente tienen alguna comunicación con sus estudiantes en salas virtuales, han ido perdiendo ese contacto. Esto quiere decir que hay niñas y niños que antes se conectaban y ahora no, lo que implica que no es un problema solamente de conectividad, no es que ahora menos niños tengan posibilidades digitales, es que más niños y niños están dejando de conectarse porque no encuentran relevancia en lo que está sucediendo. No podemos saber con exactitud cuántas niñas y cuántos niños siguen la programación televisiva, pero sí podemos saber, gracias a lo que nos comunican las maestras y los maestros, que cada vez mandan menos tareas por WhatsApp, que cada vez responden menos a las actividades que se les deja, ¿no? Tenemos reportes también de otras organizaciones de niñas y niños que se van enganchando a trabajo informal o que van perdiendo, digamos, cualquier posibilidad de conectarse con otros compañeros o con sus maestras y maestros. Entonces la situación a nivel cualitativo es preocupante porque maestras y maestros reportan esta pérdida que es gradual,
que cada semana que avanza hay menos niñas y niños que se están conectando a las actividades, ¿no? Entonces, complementamos los datos que tenemos y que ya explicó David con esta percepción de la realidad que tienen las maestras y los maestros, y que es fundamental también para entender qué está pasando con las niñas y los niños en este momento. Y la respuesta entonces es sí hay más posibilidades de abandono, sí hay niñas y niños que ya no se están conectando, que ya no tienen ningún contacto con sus maestras y con maestros, y esto, lejos de disminuir a medida que avanzan los meses, va aumentando. Le paso la palabra todavía a mi compañero Fernando Ruiz, que quiere todavía hacer una aclaración. Fer. Sí, muchas gracias, Laura. Adicional a los comentarios que hace David y Laura, yo quería también agregar que el año pasado se han estado levantando encuestas de diferente magnitud, unas con representatividad, otras no arrojan datos representativos a nivel nacional, pero una coincidencia, por lo menos 10 encuestas están registrando, están levantando la información de un elevado nivel de desconexión entre maestros y alumnos. Estas desconexiones son variables, pero nos hablan de un problema que sí está presente. Las desconexiones o la falta de contacto entre maestros y alumnos van desde 8% hasta 50%. Es decir, esto, adicionalmente a lo que ya comentaron mis compañeros, sí está reflejando una situación que todavía nosotros estamos exigiendo a las autoridades que reconozcan el problema, porque si no lo reconocemos, si no lo llevamos o lo planteamos de una forma como es, no podremos buscar las mejores formas de atenderlo. Todavía un último comentario sobre esto. Es decir, sí hay algunas autoridades estatales que se han preocupado. Hay un trabajo muy, muy interesante que ha planteado la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, también de parte del estado de Nayarit, también de parte del estado de Jalisco, en donde la autoridad ha no solo enviado a los directores o a los maestros a buscar a los niños a su casa, sino que se han sabido hacer ayudar del DIF, de la autoridad municipal, de la Secretaría de Salud, de las procuradurías de niñez, para buscar reconectar, identificar cuál es la situación. Y hay un poco de todo, ¿no? Hay desde violencia, migración, hasta estos elementos de depresión o de desánimo o de ya inicio de trabajo informal. Y entonces esto es como las alertas Amber, ¿no? Mientras más pronto reaccionemos, más fácil hay la oportunidad de recuperar a esas personas a, digamos, el contacto y no esperar a que esa ausencia ya se convierta en abandono definitivo. Gracias, David. Iris de Reforma de Nueva Cuenta dice, dada la diferencia en cada población escolar y sobre las medidas de seguridad en los planteles, ¿qué diferencias se tienen que hacer para cada nivel educativo? Es decir, se tendría que empezar por las universidades, donde están los estudiantes más jóvenes y tal vez más responsables. Y la segunda pregunta es, cuando dicen que se puede empezar antes de semáforo verde, ¿se refieren a semáforo amarillo o también en naranja? A ver, entonces vamos por partes. La primera, ¿en dónde, en qué niveles, en qué circunstancias es mejor comenzar? Es mejor comenzar por los niños más pequeños. Los niños más pequeños son quienes requieren mucho más del acompañamiento de sus pares, mucho más de la modelización presencial de sus maestros. Y lo que hemos visto en todo el mundo, desde los súper avanzados países de Escandinavia hasta nuestros vecinos de región, Uruguay, Colombia, se han concentrado en ofrecer el arranque del servicio, sobre todo en preescolar y en educación inicial. En algunos casos, por ejemplo, en inicial nunca se detuvieron. Hicieron el arreglo de escalonar la presencia de los alumnos, pero lo mantuvieron los centros escolares abiertos, precisamente porque los niños pequeños son aquellos que más necesitan de esa interacción para modelar sus aprendizajes. Justo los que pueden esperar
hasta el final para una apertura son los adultos jóvenes, son los jóvenes de edades, digamos, adolescentes. También, precisamente por cómo funcionan como vectores, es decir, cómo eventualmente algún alumno puede ser transmisor asintomático de un contagio, es muy distinto el control que se puede tener en un preescolar de 60 alumnos, en donde puedes pautar que vengan solo la mitad, y cruzando la calle tienes una secundaria técnica como las de las grandes ciudades, como las de Tijuana, las de Juárez, las de Guadalajara, las de Zapopan, las de la Ciudad de México, en donde tienes 600 adolescentes. Ahí hay que separar esas dos situaciones y saber que la pauta de presencia en las escuelas, en los planteles, tiene que ser mucho más cuidadosa mientras más va subiendo la edad de los estudiantes, de las estudiantes. Entonces, ¿en dónde empezar? Ahí. Respondiendo a la segunda, justamente lo que nosotros decimos es que antes de semáforo verde se pueden empezar algunas actividades presenciales, sí, ahora lo aclaro, pero primerísima aclaración, el semáforo no es indicación suficiente. Podríamos tener semáforo verde y no estar indicado en una escuela específica abrir siquiera. Y por el otro lado, ustedes explíquenme por qué con semáforo naranja en la Ciudad de México están abiertos gimnasios, ¿no? Que son espacios contenidos. Entonces dan 3 reglas y ahí más o menos se cumplen y ahí vamos rebotando, ¿no? Los mismos restaurantes, ustedes lo han visto, ¿no? Hay de repente algunas mamparas de acrílico, pero la gente está a 3 centímetros y no está usando cubrebocas y ahí hay niños sentados. Entonces, la verdad es que basta de hipocresía. Hay que tener un enfoque centrado en los niños, no pensando en las típicas actividades de los adultos. Entonces, ¿hay actividades que se pueden hacer en naranja? Sí, sí hay actividades, con muchísimo cuidado, en los patios, muy pocas personas. Hay actividades, y recordemos, no son clases, las clases de toda una jornada, actividades presenciales de aprendizaje. Podrían hacerse en los patios, podrían hacerse en los parques, podrían hacerse en las calles afuera de las escuelas. En Madrid, en Roma, en Milán, en Padova, están dando clase en la calle, cerraron la calle enfrente del centro escolar, sacaron las bancas y ahí es donde están teniendo la calle. Esa es una sociedad que le importan sus niños y no como estamos nosotros. Entonces, ¿qué actividades sin duda se pueden hacer en semáforos naranja? Arregla la escuela, garantízame que hay agua, clausura los bebederos. Los bebederos es una contaminación increíble, hay que clausurarlos. O sea, no es que cómo se usen, es que eso hay que clausurarlo. Y por el otro lado, tienes que cuidar que haya agua potable en toda la escuela, pero para lavarse las manos y en cuanto salpica. Pero cada niño debiera llevar su botellita de agua a la escuela y tener horarios para que te quites el cubrebocas y tomes agua. Eso es parte de un protocolo que no está escrito. Respondiendo también a esta idea, ¿no? La SEP nos ha dicho, es que hay protocolos. Claro que no. Un protocolo no es un listado de 9 puntos, disculpen. Eso es una presentación de PowerPoint y eso no resuelve la realidad. Quien de veras ha estado en una escuela sabe que se necesita una lista de cotejo detallada para revisar. Esto está presente, esto está, y todos los días tiene que hacerse esa revisión, la revisión del filtro escolar, así tiene que ser. Como digo, ¿cuál protocolo de la SEP? ¿Cuál plan de regreso? Eso es una mentira, eso es una patraña. No es cierto, por ejemplo, que estén regulados los centros de aprendizaje comunitarios. Es que pueden abrir centros de aprendizaje comunitarios. A ver, enséñeme uno en la Ciudad de México. No hay un solo centro de aprendizaje comunitario en la Ciudad de México, que tiene un montón de centros escolares, que son los más dotados del país, en donde además la autoridad depende directamente de la SEP. No es una autoridad estatal ni depende del gobierno de Claudia Sheinbaum. Las escuelas de la Ciudad de México dependen de la SEP y no hay un solo centro de aprendizaje comunitario.
Entonces, lineamientos, entonces, protocolos de a de veras, protocolos de bioseguridad, no 5 ideas que tuvo Esteban Moctezuma hace un año. Disculpen, eso de verdad, quitémonos la hipocresía, quitémonos la venda de los ojos, no hay protocolos, lo que tenemos es ridículo, es inaceptable y ya tiene que cambiar. Gracias, David. Tenemos otra pregunta de Amílcar Salazar del Financiero. Después de un año de confinamiento, ¿ven algún tipo de avance? ¿Es un año perdido? ¿Hay algo que se pueda rescatar? ¿Ha servido de algo Aprende en Casa? Hay muchísimo que rescatar y sobre Aprende en Casa le voy a pasar la palabra a mi compañero Fernando Ruiz y después también será interesante que nuestra compañera Laura hable de los aprendizajes más vitales que han logrado los estudiantes con sus familias y con sus maestros. Pero en términos generales, no, hablar de un año perdido es como no reconocer ese enorme esfuerzo de cada persona, de cada comunidad. No, no ha sido un año perdido, ha sido un año de aprendizajes, ha sido un año de aprendizajes no académicos, o sea, los aprendizajes académicos ciertamente han quedado muy restringidos, han quedado muy empobrecidos, han quedado detenidos y hasta revertidos, ¿no? No tengamos esta idea igual fantasiosa y del siglo XIX que el aprendizaje es como conocimientos y son paquetes como de Amazon que metes en una bodega en tu cabeza. No, es un proceso y en ese proceso hay para adelante y hay para atrás. Los niños pueden aprender una cosa que después dejan de dominar. Quien tiene hijas, hijos con discapacidad está perfectamente consciente de lo que significa retrocesos cognitivos. También ocurren en todos los niños, no solo en los niños con alguna condición de discapacidad. Entonces, ¿perdimos un montón de aprendizaje? Sí, tremendo, tremendo, una pérdida histórica de aprendizajes. Por el otro lado, hay cosas que se lograron, hay cosas que se ganaron, sí, en dos direcciones. Una, en estos aprendizajes vitales. No para todo mundo y no por mérito de las autoridades educativas, hubo aprendizajes súper valiosos con la familia, empezando por la familia redescubrir su papel de educadora y no solo de encaminadora a la escuela, ¿no? Ir a aventar a los niños a la escuela. Entonces, hacerse cargo del aprendizaje escolar de tus hijos. Por primera vez los papás varones en muchos casos supieron en qué grado escolar iban sus hijos y qué pinta tenía el libro de texto, porque nunca lo habían visto, porque llegaban a las 8 de la noche y cuál tarea y cuál, eso ya, ¿no? Eso que lo vean las mujeres, eso que lo vea la abuelita. Entonces, involucrarnos es algo de gran valor, un aprendizaje clave, el vínculo entre la familia y los maestros, los docentes, las docentes y las familias tienen una identificación y un reconocimiento mutuo que ya no debemos perder, porque las familias vieron que no es cualquier cosa estar para el aprendizaje de una niña, de un niño, y por el otro lado, las maestras, los maestros supieron que es estar todo el día con dos trabajos, ¿no? Con el trabajo de acompañar a tus hijos y el trabajo que estaban haciendo de acompañar a los hijos de otros, a los hijos nuestros, ¿no? Entonces, muchos aprendizajes, decía, en esta línea de la adaptación y también muchos aprendizajes en quien hizo algo disruptivo, quien hizo algo diferente. Entonces, quienes aprendieron a cantar, quienes aprendieron con sus maestros a hacer guiñol con los calcetines, los que aprendieron, entonces, que algunos niños y tal vez cientos de miles tuvieron la fortuna de tener maestros rebeldes que dijeron no me voy a quedar parado, no me voy a quedar nada más de notario y de verdugo de lo que salga en la televisión y decirle a los niños, a ver, cumpliste y si no, tache, sino decir mi papel, mi dignidad de docente es otra y entonces yo a ver cómo le hago y le invento y te mando libros y luego me meto en problemas con la administración de la escuela porque te mandé los libros. En fin, el asunto es que hubo muchos aprendizajes valiosos, pero ciertamente a nivel nacional está desestructurado y aparte está opaco porque no tenemos una medición de aprendizajes, no tenemos un proceso que sea más allá de haber puesto unas notas en las boletas para saber cómo están los niños.
Entonces le paso la palabra a Fernando para que nos hable de qué vimos en Aprende en Casa y luego a Laura para que nos hable de lo que vimos en el aprendizaje dentro de cada familia y en contacto con los y las maestros. Gracias, David. Sí, en efecto, nosotros hemos señalado y hemos valorado mucho la estrategia que emprendió la Secretaría de Educación Pública desde el año pasado al construir una oferta de contenidos universal que fue muy interesante, fue muy valioso. Realmente lo presentaron justo cuando más lo necesitábamos, cuando todo el mundo estábamos en la incertidumbre, cuando todo el mundo estábamos desubicados por la novedad de la pandemia, por el impacto que produjo el cierre de las escuelas. El esfuerzo fue mejorando conforme pasaban las semanas. Es un esfuerzo donde se involucró a más de 300 personas en la producción de los programas televisivos, que también contó con la participación ya en este ciclo escolar a partir de agosto, con la participación de maestros frente a grupo, compartiendo con los facilitadores en las clases, que produjo realmente algo muy interesante. No fueron maestros que hayan sido elegidos por alguna característica. Ustedes lo pudieron notar, eran maestros como los habitualmente podemos encontrar en cualquier escuela mexicana. Entonces, sí, la verdad es que sí valoramos mucho esa situación, pero hay que ser honestos. Ese tipo de formato televisivo no corresponde a la realidad de todos los mexicanos, y la oferta que ofrecieron no produjo un acceso universal a los contenidos de Aprende en Casa. Están los datos que nosotros hemos señalado, no solamente nosotros, todo el mundo señaló los problemas que existía por falta de acceso no solamente al Internet, sino incluso a las clases de televisión, porque si bien el dato que nos ofrecieron de que la televisión permitía un acceso al 96% de la población, es relativo, porque hay incluso en zonas urbanas donde las transmisiones de televisión son muy malas, y entonces pues encima de la dificultad de tener a un niño de 6, 7 años sentado frente al televisor viendo estas clases, pues encima de eso tenemos transmisiones televisivas muy, muy malas, una señal bastante sucia, y entonces pues el acceso no fue universal, y eso fue uno de los elementos que empezaron mucho a deteriorar la oferta o la calidad de la oferta de Aprende en Casa. Adicionalmente, las encuestas que se estuvieron levantando el año pasado también reflejaron algo muy importante. Básicamente, el trabajo de los maestros con los alumnos se concentró en su gran mayoría, 8 de cada 10 maestros, o 8 de cada 10 dinámicas de trabajo con los alumnos, se concentró en el envío de tareas a través del medio más accesible al que tuvieron que acudir los niños, que fueron el celular. La pregunta es, ¿un niño puede aprender respondiendo únicamente las tareas que le deja el maestro y manteniendo una comunicación vía WhatsApp? Creemos que no es así. Muchos maestros, lo comentaba David, realmente se comprometieron, idearon formas novedosas de trabajar con ellas, pero con limitaciones. Eso es un esfuerzo individual, pero consideramos, si atendemos mucho a las encuestas, que un porcentaje muy significativo de los niños no pudieron tener acceso a dinámicas de aprendizaje, estuvieron aislados, porque otra característica que nos reflejan las encuestas es que los niños tuvieron que trabajar solos respondiendo las tareas, junto con su mamá, que fue el otro elemento que también se destaca, y no se pudieron armar como estos procesos colectivos que se daban en las aulas de aprendizaje entre compañeros. Los alumnos tuvieron que atenderse en el seno de la familia, con el hermano mayor si lo tenían, o con la mamá que le ayudaba a hacer las tareas. ¿Cuál fue el resultado de esto? Pues las estadísticas también las encuestas también lo muestran. Aburrimiento. Un porcentaje significativo muy grande, de entre 30 y 40% de los alumnos reportaron que se aburrieron con las clases en televisión, y esto no es un buen indicador que nos permita ser optimistas en cuanto a los aprendizajes que se han obtenido. Entonces, si podemos hacer esta evaluación, sí estamos
valoramos mucho la oferta, ya forma parte, todos los programas televisivos que se han creado durante estos meses, ya forman parte de un bagaje muy importante de materiales que podemos tener complementario, pero no lograron, creo yo, al final de cuentas, generar los aprendizajes que muchos de los niños de nuestras escuelas necesitaban en esta situación. Yo hasta ahí le dejo. Gracias. Sí, para complementar ya un poquito más, dijeron mis compañeros algunas de las cosas relevantes. Creemos que hubo muchísimo aprendizaje, digamos, en ese aprendizaje que no es académico. Las niñas y los niños nos reportaron que aprendieron a cocinar, que aprendieron a cuidar la milpa o los animales, quienes están en ambientes rurales. Aprendieron también cuentos con sus familias. Las y los jóvenes decidieron empezar a aprender inglés, por ejemplo, o danza con tutoriales, ¿no? Gratuitos que se empezaron a ofrecer o que ya se venían ofreciendo en canales de YouTube, por ejemplo, o otras plataformas. Las y los maestros también se enfocaron en hacer algunas actividades didácticas que fueran más allá de esa posibilidad televisiva. Entonces muchos partieron de lo que sucedía en la televisión, pero grababan un video o generaban una guía impresa. Muchas veces esas guías impresas, el mismo maestro o maestro iba a la casa de sus estudiantes o se encontraban en algún punto o lo están haciendo todavía en un punto del pueblo para entregarle a las mamás y a los papás las guías para que los niños pudieran tener mucho mejor acercamiento al aprendizaje que lo puramente televisivo. Supimos de maestras y maestros que se enfocaron en el tema del apoyo socioemocional, han hecho guías, han dado clases virtuales de yoga, han generado dinámicas a través del arte, han generado también acompañamiento y poder detectar algunas condiciones de problemas socioemocionales, de tristeza, de enojo, gracias a los dibujos o a la música. Creo que uno de los aprendizajes más grandes fue recordar que las maestras y los maestros, las mamás y los papás, y bueno, nosotros que estamos revisando el proceso, pudiéramos recordar que las niñas y los niños aprenden a través del juego. Y volver a reconectar el aprendizaje con el juego, se empezó a hacer ese proceso por parte de muchas maestras y maestros, con un montón de actividades, como decía David, títeres, juegos de magia. Bueno, tenemos reporte de un sinnúmero de actividades que gracias a la creatividad de las y los maestros se pudieron empezar a hacer. Quizás lo preocupante de este tema es que no todos y todas lo pudieron hacer. Entonces eso implica que el niño o la niña que tuvo contacto con esa maestra o ese maestro que sí lo hizo, que sí utilizó YouTube, que sí buscó la manera de buscar un contacto vía Zoom o cualquier otra plataforma, esas niñas y esos niños pues mantuvieron algo un poco más allá ese proceso de aprendizaje, pero los que no, el maestro que solamente dio seguimiento a la programación televisiva o que no pudo establecer contacto con sus estudiantes, esos son los que fueron quedando, han ido quedando y van a seguir quedando fuera, si no son los primeros que podamos buscar ese contacto, de nuevo reconectar entre maestras y estudiantes. Entonces, pues con esto termino un poco, reitero, más que un año perdido fue un año de hacer cosas diferentes, pero lo preocupante es esas niñas y esos niños que sí quedaron fuera de esas oportunidades y de esa creatividad de ciertas maestras y maestros. Gracias. Bueno, antes de cerrar, quisiera leer las dos últimas preguntas. Dice, la Asociación de Escuelas Privadas ha planteado en su propio plan de reapertura que ante el caso de un solo contagio de coronavirus entre la comunidad educativa se suspenderían las actividades presenciales. ¿Coinciden con esta regla? Y la segunda, ¿podrían comentar en relación a la preparación e información que requieren todos los miembros de cada comunidad escolar para desarrollar conocimiento y conciencia sobre la gestión del riesgo de contagio para obtener un alto nivel de seguridad? Porque es claro que como sociedad no hemos alcanzado el nivel de conciencia y responsabilidad necesario. Muchas gracias, Luz. Efectivamente, la idea de que un caso detectado de contagio implique el cierre de la escuela completa
es algo que es una buena medida inmediata, pero ciertamente habría que distinguir qué tipo de contagio. Precisamente si se establece la regla que vamos regresando a actividades presenciales en grupos compactos de, por ejemplo, 6 estudiantes, ¿no? Para pensar en estudiantes de quinto de primaria o de primero de secundaria, ¿no? Una medida que más o menos se ha establecido en el mundo es ese, ¿no? Entre 3 y 6 estudiantes. Llegan juntos, se van juntos, están compartiendo los espacios esas mismas 6 personas y no se mezclan con otro paquetito, otro microequipo, otra burbuja de estudiantes. Entonces, si de repente apareciera un contagio y esto estuviera bien controlado, se podría solo detener el proceso para examinar cómo está la salud de ese grupito de 6, en lugar de parar la operación de todos los otros grupos en todos los otros escalonamientos que hay. Entonces, respondiendo muy rápido, si no hay otra opción, sí es buena decisión. Sí, lo importante sería buscar alternativas para eso. Una propuesta que nosotros directamente hicimos y en su momento fue aceptada verbalmente de parte de las autoridades de salud y de educación, la Subsecretaría de Educación Básica con el Centro Nacional de Salud para Infancia y Adolescencia de la Secretaría de Salud, el CENSIA y la Subsecretaría de Básica estuvieron de acuerdo en que el proceso debiera implicar el contacto permanente y garantizado antes de abrir el primer plantel a actividades presenciales. El director de la escuela y el director del centro de salud deben estar en comunicación constante. Y entonces, no solo el hecho de que si hay una sospecha de contagio, se pueda referir de inmediato para atención y una detección detallada al centro de salud, sino que los agentes de salud del centro estén apoyando el proceso del filtro escolar de la escuela, favoreciendo la formación de las madres, padres y maestros que van a estar en el filtro sanitario todos los días a la entrada de la escuela, que les enseñen el valor, la importancia de usar bien el termómetro, el oxímetro, de verificar las distancias y ver cuáles son las pautas para la ventilación. Entonces, me voy a la segunda mención. Esto no se resuelve con consignas ideológicas. Esto se resuelve con ideas éticas claras, con compromisos sociales y se resuelve con ciencia. Esto requiere de ciencia. No nos podemos permitir, y menos los que tenemos el privilegio de haber tenido algún tipo de educación, a seguir teniendo un pensamiento mágico cuando la ciencia es estrictamente necesaria para sobrevivir. Es momento de escuchar a los científicos. Es momento de pedirle una respuesta por ejemplo, la Asociación Mexicana de Pediatras, a los médicos del Instituto Nacional de Pediatría. Qué bueno que escuchemos a López-Gatell. Yo quiero escuchar a los pediatras que nos puedan decir cómo funciona la inmunidad cuando los chicos están compartiendo espacios. La importancia, como decíamos, es mucho más prioritario garantizar el espacio físico entre los chicos, el buen uso del cubrebocas y la ventilación, que por ejemplo estar usando líquidos para limpiar las superficies y menos todavía que estén chapoteando los pies en una, ¿no? Ahí bandeja de cloro que les va a perforar los zapatos y que sirve para dos cosas. Entonces, el recurrir a auténtica ciencia es fundamental. Tiene que ser un diálogo de la comunidad, es lo que nosotros sostenemos, lo que determine no si abre o no la escuela, sino cómo abre, cuándo abre, cómo se escalona. Pero ese diálogo tiene que ser un diálogo informado, tiene que ser un diálogo informado con ciencia valiosa, con ciencia confirmada, no con eso, no con mitos y leyendas.
no con los temores infantiles, en el peor sentido de la palabra, en los temores inadecuados de mamás aprensivas, de maestros que les metieron miedo para su vocación, de las consignas de los políticos o de los líderes sindicales. Necesitamos auténtica ciencia y hay personas que tienen ese conocimiento en México y que necesitamos asegurarles el micrófono, que puedan decir, oigan, no, eso es una patraña, ¿no? Y que sigan diciendo es una vergüenza, que sean tan poco ejemplares los funcionarios que en encuentros públicos siguen sin usar el cubrebocas, sin respetar la sana distancia, y también que nos digan, en la escuela sí se puede hacer. Los niños son pequeños, no son tontos. Claro que pueden usar un cubrebocas. Los niños pequeños, por ejemplo, no pueden usar lentes porque se los quitan. Claro que pueden usarlo. Cualquiera que haya tenido un niñito con necesidad de usar anteojos han visto que se adaptan pronto. Entonces, son los adultos los que frecuentemente descreen de la capacidad de los niños. Cuando hablamos, como decía Laura, con los niños directamente decían, yo me comprometo a cuidarme porque así voy a ir a la escuela. Yo me comprometo a que voy a ayudar a mi compañero para que entienda. Yo voy a ayudar a mi compañero para que siga las reglas que nos permiten estar juntos. Entonces, la invitación es esa, a estar también presentes nosotros, a informarnos y a seguir este proceso de cuestionamiento y datos, comprobación. ¿Cuál plan de la SEP? No, a mí me lo enseñan, por favor. ¿Cuál protocolo? A mí me lo enseñan, por favor. Entonces, exijamos, seguiremos en esta exigencia y bueno, hasta aquí mis respuestas. Perdón, pues, quisiera agregar algo, David. Adelante. Una cuestión que me parece muy importante en los procesos de reapertura es que se debe considerar que antes de abrir debe haber un encuentro con los padres de familia para explicarles mucho en qué consiste los elementos que nos van a permitir la reducción de riesgos por contagios. A pesar de que hay mucha información, circuló mucha información durante todo el año pasado, hay todavía muchos temores que no han sido dilucidados. Parte del problema que tenemos subyacente es que en efecto los padres de familia, las familias tienen mucho temor, pero ese temor lo tenemos que combatir con información, como decía David. Entonces, debe haber justamente una idea muy clara de platicar con las familias para encontrar cuáles son los riesgos que se van a encontrar en cada escuela en particular, no riesgos en general, sino en cada escuela, en mi escuela, cuáles son los factores de riesgo que vamos a encontrar y que tenemos que atenderlo para poder regresar en condiciones de mayor seguridad y para que exista esta confianza que solamente lo va a generar si hay una comunicación constante, fluida y honesta. Gracias. Yo también complementaría, si recuerdan nuestro quinto punto que estamos exigiendo a las autoridades es una mesa de diálogo permanente donde haya representantes de sociedad civil, representantes de las familias, de los colectivos docentes, y esa mesa es fundamental para entender cuáles son justamente las preocupaciones de las comunidades escolares, cuál es la información que necesitan y cómo es la mejor manera de hacer llegar esa información. Vamos a necesitar información pública, basada en evidencia científica, como mencionaban mis compañeros, y vamos a tener que ver cómo es la mejor manera de llegar. Si todavía las comunidades escolares, las niñas, los niños, las familias están vinculados al aprendizaje por televisión, utilicemos la televisión para dar esa información. Utilicemos también la comunicación, digamos, que viene desde la Secretaría y que va bajando hacia las escuelas para que las escuelas también la tengan y puedan proporcionarla cada quien en su comunidad a las familias con las que interactúa. Vamos a necesitar muchos canales de información porque efectivamente hoy las familias se sienten un poco como temerosas de ese regreso porque no saben cómo va a ser, porque no saben qué es lo que funciona y lo que no funciona. En la medida que podamos decir a las familias, esto sí funciona y la ciencia lo dice y tu hijo y tu hija van a estar a salvo, van a estar seguros,
vamos a tener mucha más posibilidad de que las familias entiendan el proceso y se comprometan con él. Y como decía David, finalmente, las niñas y los niños. Las niñas y los niños son una fuente súper poderosa de ejemplo y de poder llevar a cabo esas medidas de bioseguridad porque las entienden y porque son responsables cuando les mostramos la eficacia y la importancia que pueden tener para su propio proceso de aprendizaje y para que puedan reconectar con sus compañeros. Entonces, no descuidemos esos canales de información vía pública, en campañas masivas, pero también la información que va a cada comunidad escolar. Muchísimas gracias, Laura, Fernando, David. Pues con esto concluimos la conferencia de prensa. Les agradecemos muchísimo haber estado con nosotros y les mandamos a la brevedad todos los materiales generados de la misma. Gracias y buenos días.